Vamos a empezar, que era 1.4 ahora. Y vamos a ver cómo le ponemos a esta sección. Conjuntos de medida del EVEX 0. Y vamos a agregarle en EN o RN, como le quieran llamar. Entonces vamos a iniciar con un ejemplo, el ejemplo clásico que de hecho es una extensión del ejemplo que ven en cálculo 2, después de que demuestran que toda función continua es integrable. eh, Surge la pregunta de, bueno, ¿y toda función integrable es continua? Y entonces dicen, vamos a tomar una función que tenga un punto de discontinuidad y vamos a ver si la función es integrable. Y resultaba que sí. Y bueno, y de ahí entonces uno decía, bueno, ¿qué tal si le pongo, no sé, 5 puntos de discontinuidad y seguía siendo integrable? ¿Qué tal si le pongo un número finito de discontinuidades y encontraban que la función seguía siendo integrable? Luego decían, bueno, ¿qué tal si pongo un conjunto que tenga, una función que tenga un conjunto numerable de discontinuidades? Y resultaba integrable. Y bueno, de ahí se llegaba a, o se encontraba que la condición fuerte que había que pedir era que el conjunto de discontinuidades fuese de contenido, de medida del EVEG 0. Ok, entonces, siguiendo la misma ruta que en cálculo 1, vamos a ver este ejemplo, que sería la extensión en dos dimensiones de aquel que tiene solo una discontinuidad en un punto. Entonces, vamos a tomar una función en un rectángulo R, contenido en R2. Entonces, donde, bueno, de R2 en R. Y aquí, digamos, el rectángulo sería el 0,1 cruz 0,1. Tal que la función f de x, y la definimos como la función que vale 1 si 0 es menor o igual que x menor o igual que un medio, y 0 si un medio es menor que x menor o igual que 1. Por cierto, no vi el video que subió Taira, pero le eché un ojo a las notas y vi que puso algo así. No me acuerdo si era IR o I sub algo, no me acuerdo. Bueno, esta función no la hemos visto, que era para calcular el área de algo. Entonces, no sé, supongo que en el video ella explica qué es. Esta función la vamos a ver más adelante, antes de ver algo que se llama, bueno, nosotros le vamos a denotar con una xi en general, pero bueno, la idea es sencilla. O sea, ponen una región en R2 y para calcular el volumen simplemente o el área integran la función identidad. Pero bueno, eso le correspondería a ella explicarlo. Supongo que lo hizo en el video, y si no, si ese tipo de cosas suceden que no lo vi yo y ella lo menciona por ahí y ustedes no entienden, tienen que decirlo para que ella les pueda explicar mejor. Y no sé, también sería bueno que le dijeran que pusiera algún diagrama o más o menos como para no ver puros números y tener una idea de lo que se está haciendo. Entonces, terminado ese paréntesis, vamos a ver cómo se ve nuestra función, que es una región en R3, como bien sabemos. Entonces, una función que va de R2 en R es una superficie. Entonces, en este caso, nuestro rectángulo es el 0,1,0,1. Digamos que aquí está el 1, así. Y por acá tenemos el 1 en el eje Y también. Entonces, 1, 1. Este es mi rectángulo R. Y me dice que la función, voy a pintarlo de color rojo y verde. Me dice que la función vale 1 si x está entre 0 y un medio. Entonces, entre 0 y un medio,
todo esto, la función vale, digamos, z igual a uno. Entonces tenemos como una cosa así por acá arriba. Entonces la función vale uno. Tenemos este como planito en un medio. Aquí no se ve bien, pero digamos estamos en un medio. Y vamos a ponerle aquí un medio. Perfecto. Y la función vale cero si x está entre un medio sin tocarlo y uno. Entonces por acá, digamos acá en el rojo vamos como, no lo quiero marcar así, como continuo, o se incluye la línea, digamos aquí. Entonces es todo este rectángulo, todo este plano completo. Y cuando va de un medio a uno, entonces aquí no incluye esto. La función vale cero, entonces estamos en esta mitad de plano acá abajo. Entonces la función vale cero aquí. Entonces, como podemos ver, la función tiene una discontinuidad que em, azul, vamos a, no, en blanco lo voy a poner, que está en este plano, en el plano x igual a un medio, en este pedacito. Entonces, tenemos una discontinuidad ahí, o sea, que se ve de esta manera. Entonces, es como un pedazo de hoja, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es si la función es integrable o no. Entonces, intuitivamente, si es integrable, quiere decir que esta cosa tiene un volumen. Ahora, si se acuerdan del ejemplo en R2, donde tenemos una función discontinua en un punto, lo que pasaba es que ese punto no ocupaba área. Entonces, una línea recta es algo que no tiene dimensiones, digamos, que no tiene, o sea, que solo tiene dimensión de longitud, pero no tiene ancho. Entonces, el área de esa línea, cuando uno cuenta o cuando uno suma sobre todas las áreas por abajo y por arriba, esta área al final no cuenta cuando uno hace la suma de esas áreas. Entonces, acá estamos calculando el volumen porque es una función de R2 en R3. Entonces, ¿cuál es el volumen bajo la gráfica de F? Eso es lo que estamos tratando de encontrar. Entonces, intuitivamente, el único volumen que va a contar es el de la parte roja, porque de la verde va a ser cero. Y esta cosa tiene área, pero no tiene volumen. Entonces, cuando uno sume sobre los cubos, sobre los paralelepípedos, esta cosa, al hacer la partición más pequeña, no van a tener volumen y no van a contribuir en la suma. Entonces, intuitivamente esta función, siguiendo el ejemplo que vieron en cálculo uno es integrable también, va a ser integrable. Entonces, ¿qué va a significar eso? Pues que este pedazo, que es donde están todas las discontinuidades de la función, tiene volumen cero. Entonces, lo que significa que no, como ya mencioné, no va a ser relevante en el momento que uno calcula el volumen de esta superficie. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, como hacíamos en cálculo uno, voy a poner el dominio aquí, el rectángulo. Entonces solamente voy a pintar el plano XY, este que tengo aquí, y voy a pintar el rectángulo 0, 1, 0, 1. O el cuadrado, en este caso es un cuadrado. Entonces 0, 1, no parece como muy cuadrado, pero bueno, se entiende la idea. Entonces estamos en 0, 1, 0, 1. Entonces ese es el R. Y la discontinuidad la tenemos cuando esta cosa vale un medio. Entonces, en un medio es donde tengo la discontinuidad. Entonces lo que vamos a hacer es lo análogo que hacían en este ejemplo, que era tomar una partición de manera que esa partición, un intervalo de la partición encierra la discontinuidad. Y entonces que ese intervalo pueda ser tan pequeño como yo quiera. Lo cual hacían, no sé, por ejemplo, si este era x0, acá le ponían x0 más epsilon. Y acá le ponían x0 menos epsilon. Bueno, o x1 voy a poner. X1, que fuera este punto donde está la discontinuidad. Y entonces x1 más epsilon.
y x0 más x1 menos epsilon sería el intervalo que uno tomaba en la partición, de manera que esto lo podía hacer tan pequeño como yo quisiera, y luego hacíamos el conteo y veíamos que efectivamente no contribuía. Entonces, eso mismo vamos a hacer aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir, eh, sea em, epsilon mayor que cero, y vamos a dar una partición P igual a P1 cruz P2, una partición del rectángulo, tal que encerremos. O sea, no nos importa lo que pasa por acá, porque en los puntos distintos de x igual a un medio la función es continua. Entonces lo que vamos a querer es encerrar esto aquí. Digamos, podemos dar la partición P1 que sea cero, un medio menos epsilon, luego un medio más epsilon, y luego el uno. Y la partición 2 que sea simplemente cero y uno, porque no me importa ahí. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a generar son, lo voy a pintar así, estos rectángulos. Entonces un R1, R2 y R3. Con esa partición. Y entonces eso me va a generar unos paralelepípedos aquí. Ya no los pinto, pero digamos, los tendré así y acá, y entonces con la altura, el ínfimo, etcétera. Lo que ya discutimos, no quiero agregar más cosas en el dibujo porque los puede confundir más. Pero creo que aquí se entiende lo que estoy tratando de hacer. Entonces, esa partición uno va a tener los puntos cero, un medio menos epsilon. ¿Por qué un medio? Porque es el punto donde es discontinua. Ahora, menos epsilon le puse. Sí. Entonces voy a ponerle epsilon prima porque después vamos a ver que hay que escoger la epsilon prima de cierta forma. Entonces, un medio menos epsilon prima. Y por acá sería un medio más epsilon prima y el punto uno. Entonces, esta partición, digamos, recordando nuestra notación, sería x01, x11, x21 y x31. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? 3. Entonces, aquí la k1 es igual a 3. ¿De acuerdo? La P2 sería simplemente el intervalo 0,1. Entonces este tiene x02, x12. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos elementos tiene? 1. Entonces la K2 vale 1. Y entonces la mu, que es el número de subrectángulos, sería K1 por K2. Sería 3 por 1 igual a 3. Entonces eso quiere decir que tengo 1, R1, R2, R3 subrectángulos de R como tenemos en el diagramita que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces voy a pintar quiénes son esos rectángulos. Entonces R1 sería el rectángulo 0, de base 0, eh, digamos 0,1 medio menos epsilon prima, cruz 0,1. Ese sería el R1 que tengo aquí, ¿no? Luego el R2 sería un medio menos epsilon prima, un medio más epsilon prima, producto cartesiano 0, 1. No sé por qué digo cruz, pero producto cartesiano. Y el RT sería el 1 medio más epsilon prima, 1 cruz 0, 1. Esos son mis tres rectángulos. Entonces tengo esos tres rectángulos ahí. Ahora, ¿qué más necesitamos? ¿Quién es bueno, y epsilon puse aquí, sea epsilon mayor que 0, tal que epsilon esté entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces, números pequeños son los que vamos a... Puede ser cualquier epsilon, pero eso asegura que no nos salgamos de los rectángulos, digamos. Entonces, ponemos la condición epsilon entre 0 y 1. Pero se puede dejar epsilon mayor que 0, al final de cuentas. Entonces, en R1, ¿qué tengo? Pues tengo que sería este rectángulo de aquí, que sería este que está como por adentro. O sea, de 0 a 1 a un medio menos epsilon prima. Ese
uno menos epsilon prima. Ah, creo que el amarillo no se ve para ustedes. Lo voy a poner así. Cuando hago las notas. Entonces, un medio menos epsilon prima está aquí. Entonces aquí, ¿cuál es el ínfimo de esta función? Pues es 1, porque la función vale 1 siempre. Y el ínfimo es igual al supremo. Entonces, en este caso, en M1 es igual a M1 y eso vale 1. Ahora, cuando estoy en el rectángulo 2 que sería y por acá estaría el un medio más epsilon. Entonces, en este caso, estoy mordiendo las dos partes. Puede valer 1 o puede valer 0 la función. Entonces, en ese rectángulo, M2 vale 0 y M1 vale 1. Y ahora cuando estoy en el rectángulo R3, que sería este de aquí, la función siempre vale 0. Entonces, tanto el ínfimo como el supremo valen 0. ¿De acuerdo? Es lo que necesitamos. Ahora vamos a ver cuáles son las sumas. Entonces, la suma inferior de la función f con esta partición que hemos dado sería la suma desde igual a 1 hasta mu, ¿se acuerdan? En general, de mi chiquita por el área de los rectángulos, de los subrectángulos. Entonces, en nuestro caso sería la suma desde igual a 1 hasta 3 de mi por mri. Entonces hago la suma y me queda m1, mr1. Entonces este m, acuérdense que es el contenido o el área del rectángulo, más m2. Entonces voy a poner aquí que m de r1, ¿quién es? Pues es base por altura. Entonces, la base de esto es un medio menos epsilon prima por 1. Entonces esto es igual a un medio menos epsilon prima. ¿Quién es el área de R2? Pues es la base. Entonces, ¿quién es la base de este rectángulo? Pues un medio más epsilon prima menos un medio menos epsilon prima para que me dé esto de aquí. Entonces es un medio más epsilon prima menos un medio menos epsilon prima por 1. Y esto me da, un medio se cancela con este y me da 2 epsilon prima. Este... mm, y qué más? Y el área del rectángulo 3 sería la base. Entonces la base es 1 menos un medio más epsilon prima. Perdón, 1. A ver, es 1 menos un medio más epsilon prima. 1 menos un medio más epsilon prima. Entonces me queda por la altura, que en este caso sería 1. Entonces me queda 1 menos un medio, me queda un medio menos epsilon prima. Muy bien. Entonces aquí me queda, regresando a esto, me queda m2 por m de r2 más m3 por m de r3. Entonces sustituimos todo lo que tenemos aquí. M1 vale 1, M2 vale 0, M... Aquí porque le puse M1, M3, perdón. M3 es igual a M3, entonces, M3 vale 0. Entonces me queda M1 que es 1 por el área de R1, entonces me queda un medio menos epsilon prima. Esas serían las sumas inferiores. Ahora las sumas superiores serían las sumas de FP igual a la suma desde igual a 1 hasta mu de MI por M de RI. Entonces esto me queda la suma desde igual a 1 hasta 3 de MI por M de RI. Y esto sería igual a M1 por el área de R1 más M2 por el área de R2 o el contenido de R2 más M3 por el contenido de R3. Ahora, pero M3 vale 0, M1 vale 1 por el área, entonces me queda un medio menos epsilon prima más M2 que vale 1
aquí porque le puse M1, es M2, es en el intervalo que estoy, M1, M chiquita 1, M chiquita, M grande 1, M chiquita 2, M grande 2, M chiquita 3, M grande 3. Más 1 por el área de R2 que sería 2 epsilon prima. Entonces me queda un medio más epsilon prima. Entonces ahora lo que necesitamos para usar el criterio de Cauchy que demostramos la clase anterior es la diferencia de las sumas. Entonces sería las sumas superiores de Fp menos las sumas inferiores de Fp. Recuerden que para toda epsilon mayor que 0 tengo que encontrar una partición que cumpla que la diferencia sea menor que epsilon. Eso es lo que me dice la definición. Una partición no es para todas las particiones. Vuelvo a recalcar. Es para toda epsilon, pero para una partición en particular que yo encuentre que pase eso, con eso demuestro que es integrable. Entonces por eso estoy dando una partición en particular aquí. Entonces las sumas superiores son un medio más epsilon prima, menos las sumas inferiores que son un medio menos epsilon prima. ¿Verdad? Entonces me va a quedar 2 epsilon prima. Ahora, para que esto sea menor que epsilon, tengo, como es para toda epsilon prima, aquí le puse prima, perdón, aquí tengo que poner prima entre 0 y 1. Entonces tomamos epsilon prima tal que 0 es menor que epsilon prima menor que 1. Entonces cogemos epsilon prima igual a epsilon sobre 3, por ejemplo. Entonces, si eso es así, esto me quedaría que es igual a 2 epsilon sobre 3 y esto es menor que epsilon evidentemente. Entonces, por lo tanto, la función f es integrable en R según el criterio de Cauchy. Según el criterio de Cauchy. ¿De acuerdo? Entonces, hemos demostrado esto con ya no utilizando la definición, sino usando el teorema de Cauchy. Viendo que las cosas se simplifican más que estar calculando el ínfimo de todas las sumas de todas las sumas superiores, el supremo de todas las sumas inferiores, que eso muchas veces es más complicado de trabajar que hacer esto de aquí, donde solo necesito una partición. Ver que para todo epsilon se cumple que la diferencia de las sumas superiores con las inferiores sea menor que ese epsilon, dada una partición. Entonces, este conjunto, el conjunto de discontinuidades de esta función, el conjunto de discontinuidades, a ver, dejen quitar esto que hace como mucho ruido, el conjunto de discontinuidades de f, que ya había mencionado y que vieron en cálculo 2, o al menos nosotros sí lo vimos, que lo denotábamos como df sub r en este caso, f sub el conjunto es igual a un medio, coma y, o sea, es todo este plano. ¿Dónde está? Todo este plano de aquí. Entonces, cuando x vale un medio, y para cualquier y que está entre 0 y 1, obviamente, que pertenecen a R2, tales que y está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Ese es todo el plano. Entonces, este conjunto de discontinuidades tiene volumen 0 en R3. Entonces, que tenga volumen 0, eso va a significar que, como vamos a definir después, eso significará que la medida de Lebesgue en R3 de este conjunto de discontinuidades es cero. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque, digamos, la medida, la medida de Lebesgue se va a aplicar a contextos obviamente más generales que una función discontinua. Entonces, eh, este conjunto no tiene volumen en R3.
Y eso equivale a decir que la medida de Lebesgue de ese conjunto en R3 es cero. Y entonces el teorema de Lebesgue que vamos a ver en la siguiente vez es la generalización de lo que vimos en cálculo 2, que dice que una función es integrable, y ahora sí viene el sí y solo sí, es integrable sí y solo sí, su conjunto de discontinuidades tiene medida de Lebesgue cero. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas las funciones integrables son aquellas cuyo conjunto de discontinuidades tiene medida de Lebesgue cero. Las funciones continuas, evidentemente, tienen este, como conjunto de discontinuidades el vacío. Y por supuesto se demuestra que la medida de Lebesgue del vacío es cero. Entonces cumple con el teorema. Cualquier conjunto de, que eso lo vamos a demostrar más adelante, bueno, no sé, pero eso se vio en cálculo 2. Cualquier conjunto numerable tiene medida de Lebesgue cero. Cualquier conjunto finito tiene medida de Lebesgue cero, etcétera. Muy bien, entonces, sabiendo ese teorema, simplemente lo que haríamos es no hacer todo esto, sino vemos quién es el conjunto de discontinuidades, lo escribimos y demostramos que ese conjunto de discontinuidades tiene medida de Lebesgue cero, y entonces por el teorema, por el criterio de Lebesgue, esa función es integrable inmediatamente. Y nada más. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar de la medida. Como yo mencioné antes, hay un montón de medidas distintas. Entonces está la que, digamos, en contexto de teoría de grupos está la medida de Hart. eh, Tenemos la medida de Lebesgue, tenemos la medida de Jordan, que esas dos las vamos a ver, la de Lebesgue y la de Jordan, etcétera. Entonces, justamente esa medida de Lebesgue en general sirve para extender la integral a cosas más generales. Y eso lo verán en análisis 3 o análisis 2 o 3, que es teoría de la medida. Y es una integral nueva que se llama la integral de Lebesgue. Ahora, en el contexto que estamos estudiando nosotros, ¿qué significa eh, los conjuntos medibles? Intuitivamente son aquellos que tienen eh, son aquellos conjuntos a los cuales les podemos asignar un área o un volumen, o una longitud, o cosas como una densidad, o alguna cantidad que me diga, que me dé como cierta característica del conjunto, alguna medición. Ahora, van a haber conjuntos que escapan de la intuición que no van a ser medibles, y de hecho se ha demostrado que el número de conjuntos que son no medibles es más grande que el número de conjuntos medibles que hay en general, digamos. Entonces, para que entiendan más o menos de qué se trata esta cuestión, y creo que sí, creo que las veces que hemos dado cálculo 4 lo he mencionado, es la paradoja de Tarski o de Banach-Tarski. Más o menos para entender qué es eso de un conjunto, entender entre comillas que es un conjunto no medible. Entonces, esa paradoja de Banach-Tarski es un teorema de o sea, combinando como teoría de conjuntos con geometría. Entonces, lo que nos dice es que voy a ponerle en general, digamos, si tenemos dos conjuntos acotados, o sea, dos subconjuntos de R, vamos a decir R de Rn acotados, donde la dimensión de n es mayor o igual a 3, tal es que el interior de A y el interior de B son distintos del vacío, entonces existen particiones
de los conjuntos A y B en un número finito, en un número finito de subconjuntos disjuntos. Es decir, si tenemos que A es la unión desde igual a uno hasta acá de unos A's y B es la unión desde J igual a uno hasta L de BJ tales que para toda IJ en los naturales, donde para todo IJ, ¿cómo era esto? KL en los naturales, donde I es menor o igual que J, que K, perdón. Y J, digo, de hecho le puedo poner la misma I para no estar poniendo la misma I y la misma K. Entonces, déjenme borrar esto. Esto no es parte del curso, solo estoy mencionando como por completez, porque luego uno no sabe, o sea, dice conjuntos no medibles, pero ¿y eso qué es? O qué diferencia hay con un conjunto medible. Entonces van a ver ahora que les diga esto. Entonces, para toda I en los naturales, déjenme escribirlo bien, para todo I en los naturales, tal que I sea menor o igual que K. Y los A y B son congruentes. Entonces, eso es lo que dice la paradoja de Tarski. Si tengo dos subconjuntos de Rn acotados, siempre y cuando el n sea mayor o igual que 3, es decir, esto no va, lo que dice esto no vale cuando n es uno o en dimensión 2, sino a partir de dimensión 3. Entonces, si tengo esos dos subconjuntos que sean acotados cuyos interiores no sean vacíos, entonces van a existir particiones de esos dos conjuntos tales que se pueden escribir como la unión de esas particiones. Es lo que dice esto. Ahora, a mejor visto así no les causa nada raro, pero si yo tomo que A sea una bola como una esfera, que sería una esfera, por ejemplo, de radio uno. Una esfera es un subconjunto de R3, ¿no? Entonces cumple con esto de aquí. Y el interior de la esfera es distinto del vacío. Entonces, y tenemos que B es la unión de dos esferas o dos copias de A, es decir, que sea S1,2 unión S2,2. Aquí esto lo estoy poniendo, perdón, S1,2. Esta es la notación para la esfera, o sea, S1,2 significa que es una esfera o es el conjunto de X en RT tales que X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, o la norma, más bien vamos a ponerle, tales que la norma de X es igual a uno. Entonces, es una esfera de radio uno. Entonces, esta cosa, la unión de dos esferas, sigue siendo un subconjunto de R3, ¿cierto? Y el interior de B entonces es distinto del vacío también, porque el interior de las esferas es distinto del vacío. Son dos copias de A. Entonces, ¿qué significaría esta proposición? Entonces, lo que significaría es que se puede dividir A, entonces la paradoja, que no es paradoja, más bien es el teorema de Banach-Tarski, de hecho, es un teorema. Y le llama paradoja porque contradice como a nuestro sentido común, como les voy a explicar aquí, entonces, o alguno ya vio a lo que voy acá. Entonces, lo que dice la paradoja es que se puede dividir. Entonces, la proposición dice, o el teorema dice, que se puede dividir la esfera A en un cierto número de piezas
y luego, bueno, es lo que no dice aquí, pero y luego rotarlas y trasladarlas, que es lo único que se le puede hacer a estas cosas, rotar y trasladar, nada más, de forma que el resultado sea B. Digo, aquí no estoy demostrando nada, solamente estoy mostrándoles como una aplicación de esta cosa en general. Entonces, de forma que el resultado sean dos esferas. Entonces, lo que me dice esto es, bueno, en otras palabras es, si tú tienes una esfera, por ejemplo, y de hecho se le conoce como la paradoja del sol y el chícharo. Entonces, si yo tengo el sol, por ejemplo, lo puedo modelar como una esfera, ¿no? Diga, vamos a suponer que lo puedo modelar como una esfera de radio uno donde el radio uno bueno, porque van a decir, bueno, el radio del Sol es no sé cuántos millones de kilómetros, pero bueno, esa cantidad se puede definir como uno, etcétera. Entonces, el Sol se puede modelar como una esfera de radio uno. Y entonces, de alguna manera, nosotros cortamos esto en pedacitos de esfera. Y entonces, cortando esos pedacitos, una vez cortando esos pedacitos, nosotros rotamos los pedacitos, los movemos del lugar, de manera que los ensamblamos de nuevo y me generan un chícharo pequeño, por ejemplo. Entonces, algo tan grande como el Sol se puede descomponer y estas cosas no las puedo estirar. Solamente lo único que puedo hacer con estas cosas es rotarlas o moverlas del lugar. Entonces, de manera que las vuelvo a pegar y eso me genera algo tan pequeñito como un chícharo. O un sol, puedo hacer lo mismo, corto todo en pedacitos y lo que genero son dos soles del mismo tamaño. Digamos, es lo que me daría, lo que me diría esto. Entonces, o sea, lo que sucede aquí es que ese número finito de piezas de los cortes no son los cortes en el sentido tradicional, de como si tengo una naranja, por ejemplo, la corto con el cuchillo y luego esos pedacitos los trato de reensamblar como un rompecabezas y genero un chicharito. Porque esa cosa, esos cortes que yo hago con el cuchillo en el sentido físico, los puedo medir. Pero lo que me dice, lo que pasa en el teorema es que yo puedo cortar esa esfera en conjuntos no medibles. No medibles. Entonces, son conjuntos extraños que no tienen una forma regular, digamos, como si yo cortara la, la naranja. ¿De acuerdo? Entonces, esos conjuntos medibles extraños, no sé, podría ser como que en el sentido físico no lo podemos ver aquí, pero no sé, quizá en el mundo cuántico sí, por ejemplo. O el hecho de que el universo se expande sobre nada porque empieza a generar como materia, digamos. Entonces, estas cosas se han tratado de utilizar en ese contexto, los conjuntos no medibles. ¿De acuerdo? Entonces es algo así muy como increíble porque claro, físicamente no es posible hacerlo. Porque siempre que yo lo corte, por ejemplo, con el cuchillo la naranja, siempre que rebane la naranja, lo estoy haciendo en conjuntos medibles. Y la idea es que la puedo rebanar, pero en conjuntos no medibles. Ahora, ¿cómo hago eso físicamente? No lo sabemos. Y conectando un poco con lo que vimos en cálculo uno los que siguen hasta ahora, que son algunos, nosotros hablamos del teorema de elección. Entonces, este teorema se demuestra utilizando el teorema de elección.
Se acordarán que la teoría de conjuntos yo les mencioné que no estaba aún fundamentada muy bien, porque había teorías que incluían el axioma de elección, había teorías que no incluyen el axioma de elección. Entonces, aplicando el axioma, si la teoría de conjuntos desde la cual se construye, con la cual se construye la matemática, tiene el axioma de elección, o sea, ¿qué me dice el axioma de elección? Que dada cualquier colección de conjuntos no vacíos, es posible seleccionar un elemento de cada conjunto, incluso si la colección es infinita. Eso no importa, si sea finita o infinita. Y no hay una regla para hacer las selecciones. Entonces yo tengo así como muchos conjuntos y yo puedo seleccionar de cada uno. ¿Se acuerdan que usábamos el axioma de elección para demostrar los teoremas de Cantor? Este, y ahí es donde les mencionaba, si hay axioma de elección, entonces algunas cosas se valen, otras cosas no se valen. Entonces, una de las cosas que se valen si el axioma de elección es parte de la teoría de conjuntos es este teorema de Banach-Tarski. Entonces, ese axioma de elección, si se acuerdan, les mencioné que era algo que se agregaba además de los axiomas de Zermelo-Frankl en la teoría de conjuntos usual que se conoce. Entonces, un conjunto no medible es un conjunto para el cual no se puede definir una medida de manera que sea coherente, intuitivamente hablando, con la idea de longitud, área o volumen en el sentido tradicional. Entonces, esa medida estándar es la medida de Lebesgue, es la medida estándar para medir el tamaño de los conjuntos en el análisis matemático. Ahora, hay más conjuntos no medibles que conjuntos medibles. Entonces, intuitivamente, pues es complicado de ver cuáles son, pero son más que los que son medibles. Entonces, por ejemplo, conjuntos no medibles, voy a mencionar algunos, por si tienen curiosidad y pueden ir a buscar. Es el conjunto de Vitali. Entonces ahí lo que se tiene es el intervalo, o sea, la recta real, sí, la recta real, y ahí se toma el intervalo 0, 1, entonces todos los reales contenidos entre 0 y 1, y se toma un representante de cada clase de equivalencia, donde la relación es que la diferencia sea racional. Entonces ustedes de aquí se toman el 0, 1 y lo que hacen es elegir, ¿ven? El axioma de elección. Definen una clase de equivalencia que sea este, la diferencia sea racional. La diferencia entre dos elementos de este conjunto sea un número racional. Esa es la relación de equivalencia. Entonces, eso les va a dar representantes. Ustedes ya llevaron álgebra superior. Entonces, definen la relación de equivalencia y eso les va a dar varios, varias clases de equivalencia. Entonces, de cada clase de equivalencia van a tomar un elemento y con un elemento, tomando un elemento, escogiendo un elemento con el axioma de elección, donde no tenemos eh, ninguna regla para escoger. Simplemente de la clase de equivalencia 1 escojo el que yo quiera. De la clase de equivalencia 2 el que yo quiera. Entonces, ese conjunto es no medible. No medible. Entonces, repito, cómo construyen conjuntos no medibles utilizando el axioma de elección, como aquí. Entonces, en general, al usar el axioma de elección para construir esos conjuntos, eso ya empieza a desafiar lo que es nuestra intuición sobre el tamaño y medida de las cosas. Entonces, nosotros vamos a ver conjuntos medibles aquí. Entonces, uno de ellos va a ser el conjunto de Cantor, que seguramente vieron en cálculo 1. Y yo lo voy a retomar aquí porque va a ser parte de lo que tienen que hacer en la tarea. Entonces, si no lo vieron, aquí lo voy a analizar y seguramente les pondré en la tarea que demuestren algo sobre eso. Al menos para que vean esta parte y lo copien en su cuaderno, en sus notas, lo que vayan a entregar, al menos.
Entonces, otro es el conjunto medible de esos extraños que sí son medibles, el conjunto de Sierpinski también. Y hay en el contexto de grupos de Lie, que es un grupo de Lie, es una variedad. Que es una variedad, es la extensión de la idea de superficie. Entonces, cuando ustedes definen superficie, siempre lo hacen pensando que está metido en un espacio. Por ejemplo, una esfera está metida en R3 o el toro lo ponen medido en R3, pero ustedes ya aprendieron, ya están en cálculo 4. Seguramente alguien les mencionó, por ejemplo, el toro que se construye con una hoja de papel. Entonces, para construir ese toro utilizando clases de equivalencia, necesito una dimensión extra. Entonces, y ese toro va a seguir teniendo dos dimensiones. Entonces, si yo lo quiero construir en tres, cuando yo hago este doblez, no tengo ningún problema, pero cuando lo giro con el papel, se arruga. Entonces, para yo construirlo bien, necesitaría una dimensión más. Entonces, justamente este toro no está metido en R3, construido de esa manera. Entonces, está metido en un R4, pero sigue siendo una superficie de dimensión 2. Entonces, esas cosas cuando quito el espacio de fondo son las variedades. Eso vamos a ver un poquito después. Entonces, un grupo de Lie es una variedad con una estructura de álgebra, donde puedo hacer álgebra, digamos, intuitivamente hablando. Entonces, hay grupos hay algo que se llama subconjuntos patológicos de un grupo de Lie. Bueno, esas cosas también son conjuntos no medibles. Entonces, después de esta breve discusión sobre conjuntos no medibles, que se me hace muy interesante, y se las menciono por si alguien nunca había escuchado eso y tiene curiosidad, puede investigar. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es la medida de Lebesgue, olvidándonos de eso. Ahora, ¿qué es la medida de Lebesgue? No lo voy a definir aquí, ni siquiera voy a poner, o sea, podría poner como más o menos qué es, pero realmente no nos interesa, está fuera del propósito de este curso. Entonces, eso lo van a ver en teoría de la medida. Entonces, vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo. Y en base a ese ejemplo, vamos a llegar a la definición de lo que es medida cero. Entonces, en R, si yo tengo la recta y tengo un intervalo AB, por ejemplo, nosotros sabemos que este intervalo tiene longitud. Entonces, la longitud, que en este caso sería el contenido, acuérdense que le ponemos m en general, pero digamos, en una dimensión sería la L, la longitud de este intervalo, pues si yo lo pongo en una recta real, hago la traslación de manera que el cero quede a la izquierda de A, entonces la longitud de ese intervalo va a ser B menos A, que es un número real. Ahora, intuitivamente hablando, ¿qué me dice esto? Pues que este intervalo ocupa espacio en la recta. Ocupa un espacio, pues tiene una longitud, ¿cierto? Entonces, ahora la pregunta que surge es, si yo tengo un conjunto que tenga solo un punto, por ejemplo el 1, que está contenido en R, ¿ese ocupa espacio en la recta? En otras palabras, lo que estoy preguntando, lo que me pregunto es si este punto tiene longitud. Entonces, intuitivamente sabemos que no. Pero entonces, ¿cómo hacemos para, para mostrar eso? Entonces, vamos a usar eso utilizando lo que sabemos de la longitud. Entonces, em, vamos a tomar nuestra recta real, tenemos el punto 1 y lo que vamos a hacer lo único que sabemos es calcular longitud de intervalos. Aquí no importa si es cerrado o abierto, la longitud sigue siendo la misma, es decir, la longitud del intervalo abierto AB, por ejemplo, es la misma que la longitud del intervalo cerrado AB o semiabierto, semicerrado, etcétera. Eso sigue siendo lo mismo.
Entonces, la idea va a ser encerrar esto en un intervalo que pueda ser tan pequeño como yo quiera. Entonces, pues le vamos a llamar epsilon prima. Entonces, el uno lo vamos a poner en sea epsilon prima mayor que cero, un número real. Tan pequeño como yo quiera, un número real, una epsilon en el sentido tradicional. Y vamos a tomar el intervalo f1. Entonces f1 va a ser uno menos epsilon prima, uno más epsilon prima. Entonces, evidentemente por cómo estoy construyendo este intervalo, el uno pertenece a ese intervalo, f1. Entonces, ¿qué significa esto? Que el conjunto S pues está contenido en f1. Muy bien, ahora, ¿cuál es la longitud de este intervalo? Entonces, la longitud de este intervalo lo voy a poner con la m de contenido. La longitud de este intervalo es, según esto de aquí, pues es este punto, uno más epsilon prima, menos uno menos epsilon prima. Entonces esto me queda uno más epsilon prima menos uno más epsilon prima. Esto es igual a 2 epsilon prima. Entonces, como es estoy agarrando un epsilon mayor que cero, un epsilon prima mayor que cero, pues voy a tomar epsilon prima igual a epsilon sobre 3. Entonces, si ese es el caso, esta longitud me quedaría como 2 epsilon sobre 3 y esto es menor que epsilon. Entonces, la longitud de este intervalo la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Entonces, si yo doy un número de esta longitud que sea 0.0003, eso va a ser menor que un epsilon que yo agarre como 0.0003, por ejemplo. Entonces, no importa qué número, qué tan pequeña sea la longitud, siempre voy a encontrar un epsilon más pequeño. Y entonces eso lo que significa es que, en cierto sentido, esta longitud en algún límite la puedo hacer hasta cero, de manera que encierra ese número. Entonces, este punto se puede encerrar en este intervalo de forma que ese intervalo no tenga longitud, es decir, que no ocupe espacio en la recta. Entonces voy a poner esto. Es decir, el uno se puede encerrar en f1, de forma que en f1 que no tiene longitud. Y eso es pues m de f1 se puede hacer tan pequeño como yo quiera. Es decir, que no ocupa un lugar o no ocupa espacio en la recta. Entonces, cuando veamos la definición, vamos a darnos cuenta que esto que hicimos aquí demuestra que el conjunto S tiene medida de Lebesgue 0. Entonces, esta lambda es medida de Lebesgue. Si S tiene, vamos a ver después, por eso lo pongo entre paréntesis aquí, tiene medida de Lebesgue 0. Entonces, lo que quiero es ver, o sea, por qué la definición es así, no simplemente ponerla. Es decir, que ese conjunto no ocupa espacio en la recta. Ahora, ¿qué sucede si tenemos dos puntos? Dos puntos ahora. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a poner S igual a 1,2, su conjunto de los reales. Ah, bueno, se me olvidó mencionar que todo esto que estamos poniendo aquí, lo de medida de Lebesgue 0, etcétera, eso lo desarrolló, bueno, varias gente. Entre ellos es Kara Theodori. Ese sí estudiaron, si ya estudian, no, todavía no estudian termodinámica, pero, y creo que no hay físicos aquí, que estudiantes de física. Pero bueno, igual los que estudian matemáticas o actuaría pueden tomar esas materias optativas. Entonces, en algún momento llevan termodinámica, van a ver que hay una construcción de la termodinámica con formas diferenciales.
Entonces, esa construcción con formas diferenciales se debe también a Carathéodore y ese es el mismo. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues intuitivamente lo mismo. Tenemos la recta, tenemos el punto uno y el punto 2. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con el punto uno. Vamos a encerrarlos en intervalos. Entonces, para eso vamos a tomar dos épsilons. Entonces, un épsilon uno épsilon 2 mayores que cero, tales que, bueno, así. Iba a poner que son números reales, pero se entiende según el contexto en el que estamos. Entonces damos dos números que sean mayor que cero. Y entonces el uno lo voy a... que sean distintos. Bueno, no necesariamente distintos. Me refiero a distintos en el concepto de que están encerrando a dos números distintos. Entonces este sería uno más epsilon uno y este de acá sería uno menos epsilon uno. Y este de acá sería 2 más epsilon 2 y este de aquí sería 2 menos epsilon 2. Entonces los intervalos que estamos agarrando es f1 igual a uno menos epsilon uno, uno más epsilon 2, 2 más epsilon 2, perdón, aquí era epsilon uno, y f2 que sea uno menos epsilon 2, uno más epsilon 2. ¿Por qué 1? Es el 2 es el que estoy encerrando, perdón. 2 menos epsilon 2, 2 más epsilon 2. Entonces tengo dos intervalos. Ahora vemos que este, el uno pertenece a F1 por construcción, el 2 pertenece a F2. Entonces, tanto el uno como el 2 pertenecen a la unión de esos dos, ¿no? Entonces, el uno pertenece a la unión porque está en F1, el 2 pertenece a la unión porque está en F2. Entonces, ¿qué significa eso? Que el conjunto S, que tiene al uno y al 2 está contenido en la unión de F1 con F2. ¿Cierto? Entonces, aquí estamos como sacando como propiedades que al final esto demostraría que esto tiene medida de Lebesgue cero también. Ahora, es decir, esto lo puedo poner como la unión desde igual a uno hasta 2 de FI, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver cuál es la longitud de cada uno, que es lo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, la longitud de F1 es uno más epsilon uno menos uno menos epsilon uno. Entonces, eso me queda 2 epsilon uno. Y la longitud de F2 sería 2 más epsilon 2 menos 2 menos epsilon 2. Y eso es igual a 2 epsilon 2. ¿De acuerdo? Ahora, si sumo las dos longitudes, me va a quedar L de F1 más L de F2. Eso va a ser 2 epsilon 1 más 2 epsilon 2. ¿De acuerdo? Ahora, esta longitud, o sea, esto de aquí lo puedo escribir como la suma desde igual a 1 hasta 2 de la longitud de FI. Y eso me va a quedar 2 por epsilon 1 más epsilon 2. Entonces, esto lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera, de forma que no ocupen espacio en la recta. Entonces, si tomamos que epsilon 1 sea igual a epsilon 2 y que sean iguales a epsilon entre, en este caso 3 por 2, voy a ponerlo así, entre 6, que así me va a quedar un tercio aquí y eso va a ser menor que el epsilon justamente. Entonces, esto lo pongo aquí porque aquí lo que tenemos son dos puntos. Entonces, cuando tenga n puntos, aquí me va a aparecer una n, que es el que yo creo que van a demostrar en la tarea. Entonces, si esto es así, la suma desde igual a uno hasta 2 de... Ah, le puse L, perdón. Al anterior que le puse la M, ¿no? Sí, perdón. Por lo de longitud, pero aquí le llamamos contenido. Entonces, déjenme dejarle la M para ser coherente, consistentes, perdón, con la... Ahí está, la longitud de eso. Entonces, las longitudes de FI son iguales a 2 por epsilon 1 más epsilon 2, que son iguales. Entonces sería 2 epsilon 1
Entonces me queda 4 epsilon uno, pero epsilon uno es epsilon entre 3 por 2. Entonces me queda 4 por epsilon de 3 por 2. Y esto me queda 2 tercios de epsilon y esto es menor que epsilon. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto de aquí? Que estos intervalos se pueden tomar tan pequeños como yo quiera, de forma que contengan a los puntos y no ocupen espacio en la recta. Entonces voy a ponerlo aquí porque luego hay gente que no ve nada. Entonces, esos intervalos, o sea, F1, F2, los puedo tomar pequeños como yo quiera. Em, ¿Qué más dije? De forma que contengan a los puntos y no ocupen espacio en la recta. Entonces, esto lo que demostraría es que la medida del vec de S es igual a cero también. Es decir, no tienen longitud, no ocupan espacio en la recta. Bien, entonces con esto, si seguimos trabajando así, o sea, lo que la gente hace es ve este tipo de cosas, luego ve conjuntos un poco más complicados y se da cuenta que siempre tiene que pedir lo mismo. Y entonces de ahí hacen la definición de algo importante. Entonces, justamente estos intervalos, si ya llevaron eso de teoría de esto en cálculo 2 de medida del Lebesgue, en cálculo uno, perdón, medida del Lebesgue cero. Entonces decían, si puedo cubrir los elementos del conjunto con una cantidad de parches tales de parches cuyas longitudes sean tan pequeñas como yo quiera. Ah, pues es esto de aquí. Esos parches son los intervalos, tan pequeños como yo quiera. Entonces, la conclusión a la que llegamos, o a la que llega la gente después de trabajar con esto, entonces ya esto me da una idea más o menos de cómo se llega a esta definición. En vez de ponerla así directo, creo que es más entendible si tenemos un contexto antes. Entonces, el conjunto S, subconjunto de R, tiene medida de Lebesgue cero, denotado como lambda de S es igual a cero. Sí, solo sí. Para toda epsilon mayor que cero, existe una colección de abiertos. Entonces, esta colección, noten que no pongo nada aquí. Esta colección puede ser tanto finita o infinita. Entonces voy a poner entre paréntesis. Una colección de abiertos tales que... Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Estos abiertos son los parches. Entonces, tales que el conjunto S esté cubierto por esos parches. Entonces, aquí estos elementos del conjunto están en los parches. Entonces, tales que S esté contenido en la unión desde k igual a uno, voy a poner así hasta infinito, suponiendo que son infinitos, o si fuera finito, pues sería un número finito aquí, de FK. Y número 2, entonces la primera condición es que estén así como vimos aquí en este ejemplo y en el anterior, aquí. Entonces aquí sería la unión desde k igual a uno hasta uno de FK. Tal es que la longitud sea cero. Entonces tal es que la suma
desde k igual a 1 hasta infinito de L de f k sea menor que epsilon. Entonces, recalco, aquí pongo infinito, pero ese es en el caso de que esta colección sea infinita. Pero si fuera una colección finita como la que tenemos aquí, entonces el índice corre hasta un K, digamos, hasta un L, ahí. Entonces pues lo pongo aquí como si fuera infinito, pero también vale si este conjunto es finito. Entonces, ¿dónde? Ah, ¿por qué le puse la L otra vez? Tiene que... la M, para ser consistente. Donde, pues digamos en cálculo uno lo vieron con una L ahí. Esta no es la definición en Rn que vamos a usar todavía. Solamente estoy recordando cosas. Donde, este, mm, M de FK es la longitud. Aquí lo voy a recalcar. Del abierto FK. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la condición, la definición para que un conjunto tenga medida de Lebesgue cero. Entonces, este, mm, lo que dice es que, o sea, si esto pasa, dicho en otras palabras, si esto pasa, el conjunto tiene medida cero. Es decir, si en el conjunto todos sus elementos se pueden cubrir por parches que no tienen longitud en R, entonces ese conjunto tiene medida de Lebesgue cero. Entonces vamos a ver un ejemplo que es el conjunto de Cantor. El conjunto de Cantor tiene, bueno, antes voy a ver otros, pero adelantándome un poquito porque van a decir, bueno, pero ¿y eso qué? Entonces, el conjunto de Cantor tiene la cardinalidad de los reales. Sin embargo, los reales ocupan espacio porque obviamente pues me da toda la recta, pero el conjunto de Cantor no. Entonces, el conjunto de Cantor va a ser uno de esos conjuntos extraños que tiene medida de Lebesgue cero. Entonces, si yo tengo que integrar algo cuyo dominio sea un conjunto de Cantor, automáticamente sé que esa cosa va a ser integrable. Ahora, calcular la integral, eso ya será otra historia, dependiendo de la función. ¿De acuerdo? Pero al menos voy a saber, y muchas veces no me importa el resultado, sino saber si algo es integrable o no. Entonces, en el ejemplo que vimos, esto, esto de aquí, vuelvo a repetir, en el contexto, aquí estoy haciéndolo en R. Cuando lo haga en Rn, lo que va a significar es que esta cosa en R3 no ocupa volumen. Y entonces este conjunto diríamos que tiene medida de Lebesgue cero. Y como tiene medida de Lebesgue cero, ese conjunto es el conjunto de discontinuidades. Entonces la función va a ser integrable sin hacer todo esto que hicimos aquí. ¿De acuerdo? Ya si quisiera saber cuál es el valor de la integral, que eso lo podría hacer Taira o Arturo, lo que tendría que calcular la integral inferior, la integral superior. Y entonces, bueno, una de las dos, o la integral inferior o superior, porque ya sé que es integrable, entonces podría calcular esta. Y entonces ver qué es con la definición, y entonces obtener el número, y eso va a ser la integral. Entonces, eso, por ejemplo, lo podrían hacer con Taira o Arturo. Entonces, ¿quién es la integral sobre R de esta función? ¿Quién es? Entonces, Taira o Arturo. Lo podrían hacer. Entonces, les queda ahí como de tarea. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces otro ejemplo. Ahora sí utilizando la definición. Entonces esto, con esta definición que sacamos, lo que escribimos aquí es la demostración de que el conjunto que tiene un punto tiene medida cero. El conjunto que tiene dos elementos tiene medida del Lebesgue cero también. Esta es la demostración. Y ahora vamos a ser más generales. Vamos a decir que
¿qué tal si tengo un conjunto finito? Entonces sea Sn igual al conjunto x1 hasta xn, subconjunto de R, conjunto finito de puntos. Obviamente distintos. Distintos, lo voy a poner aquí porque nunca falta el que dice, bueno, ¿y qué tal si x1 es igual a x2? Bueno, pues es el mismo punto y renombro mi conjunto. Y entonces voy a seguir teniendo un conjunto finito. Entonces, pero en lugar, si tengo 100 puntos y dos de ellos son iguales, pues voy a tener un conjunto de 99 puntos. Va a seguir siendo un conjunto finito. Entonces, vamos a decir que sean distintos sin pérdida de generalidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la recta y como es un conjunto finito de puntos, yo lo puedo numerar, entonces lo puedo ordenar de manera que este sea x1, x2, x3, etcétera. Por acá tenga el xn. Entonces, la idea es encerrar esto en parches. Entonces, encerrar esto en parches, de manera que esos parches no ocupen espacio, según lo que hemos visto. Entonces, como ya vimos la idea en los ejemplos anteriores, permítanme escribir que fk, el késimo parche, o sea, digamos que aquí está xk, el késimo parche, ¿quién va a ser? Pues según vimos acá, ¿dónde está? Cuando vimos el de dos puntos, epsilon k, 1 más epsilon k. Ese va a ser mi parche késimo. Entonces va a ser, bueno, ahí era uno, perdón. Pero entonces aquí me voy a parar en el xk y aquí voy a tener xk más epsilon k y acá voy a tener xk menos epsilon k. Ese va a ser el késimo. Xk menos epsilon k, xk más epsilon k. Entonces para toda k, desde 1 hasta n, entonces tengo n de estos, el f1 que sería este, el f2 que sería este, el f3, el f4, etcétera. Entonces aquí tengo todos. Entonces por construcción tenemos que el xk pertenece a fk para toda k. Entonces, ¿qué significa eso? Si xk pertenece a fk para toda k, pues eso implica que xk pertenece a la unión de todos esos. Desde k igual a 1 hasta n, aquí tengo un conjunto finito de conjuntos abiertos, finito, de f de k. Entonces, evidentemente, porque xk está en fk, digamos. Entonces, ¿qué significa eso? Para toda k. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que Sn está contenido en la unión desde k igual a 1 hasta n de fk. Entonces se cumple uno. Cumple uno de la definición. Y ahora lo que tengo que ver es qué pasa con las longitudes. Entonces calculo la longitud del késimo. La longitud de este es xk más epsilon k menos xk menos epsilon k. Entonces esto me queda 2 epsilon k, ¿cierto? Y ahora calculo quién es porque necesito ver la suma de todos esos intervalos. Entonces, la suma desde, o sea, necesito ver quién es m de f1 más m de f2, etcétera, hasta m de fn. Entonces, esta longitud más esta, más esta, más etcétera, hasta esta. Entonces, esto justo es la suma desde k igual a 1 hasta n de m de fk. ¿De acuerdo? Pero m de fk pues es 2 epsilon k. Entonces esto me queda la suma desde k igual a 1 hasta n de 2 epsilon k. Y lo que queremos, ¿qué es lo que queremos? Porque intuitivamente es claro que lo vamos a poder hacer. Entonces, lo que yo quiero es que esto sea menor que un epsilon. Entonces, ¿cómo hago eso? Esa es la pregunta. Entonces, ¿se acuerdan que acá agarramos epsilon k como epsilon entre
O sea, todos iguales a epsilon entre 3 por el número de puntos que tengo. Entonces, siguiendo eso, tomamos epsilon 1 igual a epsilon 2 porque es para toda epsilon, igual a epsilon n, y que eso sea igual a epsilon entre 2 por n. Perdón, entre 3 por n, lo siento. Entre 3 por n. Aquí está. Tengo n puntos. Entonces, si hago eso, esto va a ser igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de 2 veces epsilon entre 3 por n. Entonces, esta suma no depende de k. Entonces me queda 2 epsilon entre 3n por la suma desde k igual a 1 hasta n de 1. Entonces, ¿qué estoy sumando aquí? Pues estoy sumando 1 más 1 más 1 n veces. Entonces, esto me queda 2 epsilon entre 3n por 1 más 1, etcétera, más 1 n veces. Entonces, esto es igual a n. Entonces, me queda 2 epsilon entre 3n por n. Y esto es igual a 2 epsilon sobre 3 y esto es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, esto cumple 2. Y entonces, por lo tanto, la medida de Lebesgue de este conjunto finito es 0. Entonces, ya sabemos que todo conjunto, por ejemplo, si una función es discontinua en un número finito de puntos, cuando demostremos ese teorema, bueno, en cálculo 1 ya demostraron eso, que si el conjunto de discontinuidades es de medida 0, entonces la función es integrable. Sí, solo sí, la función es integrable. Entonces aquí si tengo una función definida en un conjunto que tenga un conjunto finito de discontinuidades, pues esa función va a ser integrable por ese teorema que ya demostraron. Entonces esta clase es como que recordando todo eso que ya saben para llegar a la definición en varias variables y hacer la demostración de ese teorema en varias variables. Entonces número 2, pero lo hago porque no todos vieron esto y los que vieron con nosotros seguro ya se les olvidó. Entonces es mejor tenerlo fresco. Y aprovechando que son clases en línea, pues podemos darnos ese lujo de explicar cosa que no podría hacer, por ejemplo, si estamos en una clase. Bueno, sí podría hacerlo, pero sí sería lo mismo prácticamente. Entonces, número 2, ahora, ¿qué pasa con un conjunto si un conjunto es numerable? Vamos a ver un conjunto numerable. Entonces, si ese, o sea, si ese es un subconjunto de R numerable, o vamos a recordar más bien, vamos a recordar qué significa que sea numerable. Entonces, ese subconjunto de R es numerable y solo si existe una función biyectiva que va de los naturales a ese conjunto o de ese conjunto a los naturales. Existe una biyección entre ellos dos, ¿se acuerdan? Y entonces la cardinalidad de ese conjunto se denotaba como así, con dos barritas. Entonces, la cardinalidad de ese es un número. O bueno, puede ser un número, puede ser otra cosa. Entonces, la cardinalidad del número. Entonces, en el caso de los conjuntos numerables, ustedes demostraron que la cardinalidad o sea, si yo tengo que es numerable, si es numerable, o sea, sea ese subconjunto de R numerable. Entonces, si es numerable, no importa cómo estén los elementos, yo siempre los puedo numerar justamente porque es numerable. Entonces, eso significa que los puedo acomodar de cierta manera. Y eso significa que puedo poner una lista. Entonces, como es numerable, entonces ese lo voy a llamar como x1, x2, xk más 1 o xn hasta xn, luego xn más 1, etcétera. Entonces, esto lo puedo hacer porque es numerable. Si el conjunto es infinito no numerable, entonces yo no puedo hacer una lista. Por ejemplo, como
si tengo el intervalo 0, 1 de números reales, pues ¿quién va después del cero? O sea, este sería el primero, pero ¿quién sería el segundo elemento? No puedo hacer eso, porque no los puedo numerar justamente. Entonces, esto que escribí aquí lo puedo hacer porque el conjunto es numerable. Ahora, ¿cuál es la cardinalidad de un conjunto numerable? Se demostró en cálculo 1 que la cardinalidad de un conjunto numerable es la misma cardinalidad que los números naturales y que era el Aleph cero, ¿se acuerdan? El Aleph cero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo mi recta numérica y tengo un conjunto numerable de elementos, entonces los puedo poner en la recta en orden también. Entonces, x1, x2, x3, etcétera. Aquí tendría el xk, etcétera. Es un conjunto infinito numerable de puntos. Entonces, la misma idea, vamos a tomar este intervalo fk, que sea xk más epsilon k, xk menos epsilon k. Entonces, fk sería xk menos epsilon k, xk más epsilon k. Para toda k, en este caso, que está en los naturales. Entonces tengo f1, aquí f2, f3, etcétera, fk más 1, fk más 2, etcétera, etcétera. Todos estos conjuntos, un conjunto infinito de conjuntos abiertos. Entonces, por construcción de nueva cuenta, cada xk está en fk. Y como cada k está en fk, eso significa que xk está en la unión de todos los fks, por definición de unión. Entonces, xk pertenece a la unión desde k igual a 1 hasta infinito de fk. Ahora, esto de aquí también a veces lo pone uno así, como la unión desde k en los naturales de fk. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que xk pertenece a la unión de esto para toda k. Desde 1 hasta, perdón, desde en todos los naturales. Para toda k en n. Entonces, ¿qué significa? Que x1 está en esta unión, x2 está en esta unión, x3 está en esta unión. Es decir, cada elemento del conjunto S está en esa unión. Entonces, eso significa que S está contenido en la unión desde k igual a 1 hasta infinito. O bueno, lo voy a poner mejor así para no escribir tanto. Desde k en los naturales, que es lo mismo, de fk. Entonces cumple 1. Bien, y ahora viene la segunda parte. Entonces, lo voy a hacer. Esto lo pueden revisar en el Saga, pero el Saga no lo hace tan detallado como lo estoy haciendo aquí. Y de hecho, bueno, voy mencionando lo que pasa. Es que en el Sagan dice, de entrada dice quién es la Epsilon. Entonces, si se fijan, nosotros aquí nunca dijimos quién era, solamente dijimos, bueno, una Epsilon. Y ya de cuando llegamos aquí que queremos que pase esto, entonces vamos a ver si es posible que pase escogiendo la Epsilon de cierta forma. Y aquí vimos que era posible. Entonces lo mismo va a pasar acá, pero no va a ser tan sencillo. Entonces vamos a calcular la longitud. Ahora lo que necesitamos son las longitudes de este. Entonces la longitud de este de nuevo es xk más epsilon k menos xk menos epsilon k. Y eso me queda 2 epsilon k. Ahora la suma de todos ellos va a ser la suma desde k igual a 1 hasta infinito de 2 epsilon k. Entonces esto me va a quedar 2 por la suma desde k igual a 1 hasta infinito de epsilon k. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Entonces voy a ponerlo aquí. Queremos que esto de aquí, o sea que 2, la suma desde k igual a 1 hasta infinito de epsilon k sea menor que epsilon. Entonces, es decir, queremos que la suma desde k igual a 1 hasta infinito de epsilon k sea menor que algún epsilon sobre 2 o algo así.
¿cierto? Entonces, eso significa que la suma, o sea, lo que queremos es que esta epsilon k, entonces que epsilon k sea igual a un epsilon sobre 2, un epsilon sobre 2 por una función que depende de k. ¿De acuerdo? Entonces, esto voy a ponerlo así. Mm, epsilon sobre 2 sobre epsilon sobre 4. Entonces, voy a dejar esto así, sí, así como está. Y ahí vamos viendo qué sucede. Entonces, en este caso, si eso pasa, eso significaría que dos veces por la suma desde k igual a 1 hasta infinito de epsilon k sería igual a dos veces la suma desde k igual a 1 hasta infinito de epsilon entre 2 por fk. Y este, como no depende de k, me quedaría epsilon por la suma desde k igual a 1 hasta infinito de fk. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Que la fk sea igual a 1 para que me quede esto de aquí. Ah, bueno, aquí si se fijan, quiero que esto sea menor que epsilon, entonces necesitaría como otro 2 aquí. Entonces esto vamos a modificarlo y sería epsilon sobre 4. Epsilon sobre 4. Aquí tendría epsilon sobre 4. Sí, porque al final esto voy a querer que sea igual a 1. Pero me va a quedar igual a epsilon. Y yo lo que quiero es algo que sea más pequeño de epsilon para decir luego que es menor que epsilon. Entonces por eso pongo el 4 aquí. Y aquí me quedaría epsilon entre 2. Entonces, si, si, o sea, esto es menor que epsilon, esto es igual, esto sería epsilon entre 2 que sería menor que epsilon. Esto siempre y cuando esta suma de esta función que depende de k, una función f que no sabemos, si esa función es igual a 1. Entonces, pues nosotros conocemos una función así. Entonces, he aquí la complicación. Por eso que ponen en los libros sea epsilon igual a tal, no es tan trivial, porque uno lo que hace es este borrador en azul, digamos, y luego con cosas que uno ya sabe, encuentra quién tiene que ser esa epsilon. Entonces, lo mismo que pasaba en los límites, que ven que uno decían, sea epsilon igual a epsilon, o sea epsilon entre 2 o algo así. Y entonces eso hacía que al final, cuando uno terminaba la prueba del límite, me quedara y menor que epsilon, justamente. Pero luego uno ya le explicaba al maestro, ah, mira, lo que estoy haciendo es, voy a suponer que existe una epsilon prima, entonces voy trabajando y entonces cuando llega a cierto punto, ahí eso me va a dar la pauta para decidir quién tiene que ser la epsilon que yo necesito. Lo mismo va a pasar acá. Entonces quiero que la suma desde k igual a 1 hasta infinito de f de k sea igual a 1. Ahora aquí puse esta función que depende de k porque este epsilon sub k tiene que depender de este índice. Entonces cuando aquí yo digo que esto sea igual a la epsilon, tengo que poner algo, alguna cosa que dependa de la k. No simplemente puedo poner que sea 1. Me explico porque esta epsilon puede depender de cualquier cosa. Entonces digamos para hacerlo más general. Ahora, en este caso lo que nosotros conocemos es la serie geométrica. Entonces la serie geométrica, lo que sabemos es que dice que la suma desde k igual a 0 hasta infinito de a por r a la k este, es igual a entre 1 menos r, si no mal recuerdo. Y esto pasa si, o sea, converge a esto si y solo si la norma de r es menor que 1. Entonces, ¿se acuerdan cómo demostraban esto? Ponían la serie completa, a más a r cuadrado, etcétera, y eso era igual a más a por r
por uno más r cuadrada, etcétera. Luego de ahí sacaban la suma y hacían la resta. O sea, lo que quiero decir es que, ¿cómo sacaban esto? Pues decían, la suma desde k igual a cero hasta infinito de ARK, ¿se acuerdan? Era a por r a la cero, que es uno, más a por r, más ar cuadrada, más ar cubo, etcétera. Entonces esto era igual a más a por r más a por r, perdón, esto sería igual a uno más r más r cuadrada, etcétera. Entonces esto es igual a más a por la suma desde k igual a uno, k igual a cero hasta infinito, perdón, de r a la k. Y entonces esto lo podía meter, entonces me quedaría a más la suma desde k igual a cero hasta infinito de a la rk. Y esto lo pasaba para acá. A ver, espérenme. Ah, claro, aquí estoy factorizando una R también. Lo siento, A por R. Entonces me queda así. Entonces, pasando esto para acá, me quedaría la suma desde K igual a cero hasta infinito de A por R a la K por uno menos R. Y eso es igual a A. Y entonces, la suma desde K igual a cero hasta infinito de A a la RK es igual a entre uno menos R. Y aquí se ve que, como esto tiene que ser distinto de cero, pues el valor absoluto de la R tiene que ser menor que uno. Bueno, y eso se demuestra con series para la convergencia y todas esas cosas. Bueno, entonces si tengo esto, nada será para recordar porque sale esto de aquí, que era la serie geométrica. Entonces si A es igual a uno, entonces lo que tendría es que la suma desde k igual a cero hasta infinito de r a la k es igual a uno entre uno menos r. Si valor absoluto de r es menor que uno. Entonces lo que quiero es que esa función justamente sea r a la k. Pero que r de manera que me dé uno. Entonces si r es igual a un medio, esto sigue valiendo porque el valor absoluto de esa r es un medio que es menor que uno. Entonces tengo que la suma desde k igual a cero hasta infinito de un medio a la k es igual a uno entre uno menos un medio, que me queda uno entre un medio y... Ay, perdón. A por R, lo siento. A por R. Me queda... ¿Dónde está aquí? R. Y acá me queda entonces un medio. Acá me queda un medio y esto es igual a uno. Entonces, esto es lo que me dice es que la FK es esto de aquí. Entonces, FK tiene que ser igual a un medio. Uno entre 2 a la K. Entonces, ¿qué significa eso? Que la epsilon, ¿dónde está? La epsilon K tiene que ser epsilon sobre 4 por 2 a la K. O sea, sí, eso que está ahí. Entonces, obviamente uno entre 2 a la K, conforme K se hace muy, muy grande, esto se hace muy chiquito, ¿ven? Cada vez más chiquito. Entonces, por acá decimos, pues sea epsilon K igual a epsilon entre 4 por 2 a la K. Y entonces, con eso tenemos que la suma desde k igual a uno hasta infinito de m de f a la k, pues es igual a la suma desde k igual a uno a infinito de 2 epsilon k, y esto es igual a la suma desde k igual a uno hasta infinito de 2 por epsilon entre 4 por 2 a la k, y esto es igual a un medio
por epsilon o epsilon entre 2 por la suma desde k igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la k, y esto converge a 1 como ya vimos en lo azul. Entonces esto es igual a epsilon entre 2 y eso es menor que epsilon. Entonces por lo tanto, entonces cumple 2. Entonces por lo tanto, la medida del Lebesgue de S es igual a 0. Entonces, y bueno, eso era intuitivamente claro que había que tomar eso, pero digamos, la gente que no ve las cosas tan claras, así como del diagrama y decir, ah, bueno, tiene que ser, este epsilon k tiene que ser epsilon entre, esta tiene que ser epsilon entre 2 a la k. Pues claro, también puede hacer epsilon entre otra cosa a la k, digamos, entre, ¿no? Pero justamente este es como el que se usa muchas veces en cálculo 1 para demostrar convergencia de sucesiones, etcétera. Entonces, pues este se va a hacer chiquito conforme la K sea muy grande. Y bueno, ahí está. Esa sería la demostración de que un conjunto numerable tiene eh, medida de Lebesgue cero. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que, por ejemplo, el conjunto de los racionales que tiene. O sea, nosotros sabemos que de cálculo uno que los racionales, los enteros, los naturales, no sé, los impares, etcétera, tienen la misma cardinalidad. Entonces son conjuntos numerables. Entonces, ¿esto qué significa? Que la medida de Lebesgue de Q es igual a la medida de Lebesgue de Z, es la medida de Lebesgue de N, es cero. Entonces son conjuntos de medida cero, son conjuntos que no ocupan espacio en la recta. Entonces son muchos, una infinidad de puntos, pero no ocupan espacio. Entonces la medida de Lebesgue de ese conjunto es cero. Ahora lo que vamos a ver en la siguiente clase del viernes es el conjunto de Cantor. Entonces vamos a ver un conjunto no trivial que es el conjunto de Cantor. Vamos a ver que tiene medida de Lebesgue cero también. Y vamos a construir la definición para, ya no para R, sino para conjuntos de Rn en R. Entonces, por ejemplo, cuando esté en R2, pues lo que voy a hacer es, ¿cómo sé si algo tiene medida cero? Por ejemplo, este conjunto en R2. Ah, pues lo que voy a hacer es encerrar estas cosas como con parches que tienen área, de manera que esa área la pueda hacer tan pequeña como yo quiera, de manera que puedo ver, por ejemplo, que la frontera de este conjunto no ocupa espacio en R2, es decir, que no tiene área la frontera, etcétera. Entonces, eso para allá vamos. Entonces, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Y la tarea espero ya pronto, pronto.